Muy buenos días, mi nombre es Julián Andrés Herrera Beltrán, yo soy estudiante de la especialización en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre y el día de hoy voy a proceder a llevar a cabo un análisis de la sentencia T-248 de 2024 en el marco de la materia denominada Interpretación Constitucional. Como ya nos solemos indicar, esta sentencia está bajo la denominación T-248 del año inmediatamente anterior, fue proferida el 25 de junio de 2024 por la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. En esta sentencia el tema principal fue llevar a cabo la revisión de un fallo de tutela mediante el cual se buscaba la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el marco de los proyectos RED+, que corresponde a la sigla de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Ahora bien, en el marco de esta sentencia T-248 del año 2024 tenemos unos subtemas que se enmarcan en todo lo que tiene que ver con esta protección que se buscaba mediante la acción de tutela presentada, entre los cuales se destaca lo que tiene que ver con el derecho a la participación de las comunidades indígenas y tribales, el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, lo concerniente a los proyectos RED+, que indicábamos anteriormente, lo que corresponde a la situación del desistimiento de una acción de tutela, las comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales, el tema concerniente al cambio climático, el diálogo intercultural, la protección del medio ambiente frente al desarrollo económico, el principio de precaución y prevención ambiental y la constitución ecológica. El origen de esta acción de tutela corresponde a los siguientes hechos. El 15 de julio del año 2022, el Consejo Indígena del Pirá-Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá-Paraná, cuya denominación es ACAIPI, formularon acción de tutela en contra de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, denominada Más Bosques, la empresa Soluciones Proambiente SAS, la compañía Ruby Canyon Environmental Inc., la Sociedad Certificadora de Carbono SAS, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEA. Para los accionantes en este caso, es decir, para el Consejo Indígena del Pirá-Paraná y la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales Indígenas del Río Pirá-Paraná, los hechos que dan lugar a interponer esta acción de tutela se desprenden de una grave amenaza de los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la autonomía, al autogobierno, a la integridad física y cultural y los derechos territoriales que tienen las comunidades indígenas en el marco del territorio donde se encuentran ubicadas en relación con presuntas acciones u omisiones de entidades públicas y particulares en la adopción de salvaguardas sociales y ambientales que debían diseñarse e implementarse en el marco de la iniciativa RED+, frente, y para ser más específico, al gran resguardo indígena del Baupés. Igualmente, los aquí accionantes señalan que las autoridades públicas, así como los particulares encargados de la ejecución de este proyecto, de la iniciativa RED+, no cumplieron con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de esta iniciativa denominada RED+, aplicada en su territorio colectivo, que es precisamente, como lo indicábamos, el gran resguardo indígena del Baupés y más precisamente las comunidades indígenas que habitan sobre el río
Paraná. Sobre esta situación señalan que las empresas, estos particulares que hacen parte de la ejecución de la iniciativa Red Más, no aplicaron los estándares de debida diligencia para asegurar el respeto del reconocimiento de sus formas de gobierno propio, la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, de tal suerte que se pudiera asegurar una protección o garantía de los derechos colectivos fundamentales que enmarcan las comunidades indígenas que reposan o habitan sobre el río Pirá-Paraná. Frente a esta acción de tutela, en primera instancia conoció el Juzgado 26 Penal del Circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá en fecha 26 de septiembre de 2022, quien declaró la improcedencia de la misma bajo el entendido de que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad. Argumenta el Juzgado 26 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá que los accionantes no presentaron las razones específicas que demostraran la ocurrencia de un perjuicio irremediable y a su vez, y en relación con el hecho de no haber dado cumplimiento al requisito de subsidiariedad, se desprende del hecho de que cuenta para este juez con 3 mecanismos judiciales ordinarios, como lo es la acción de nulidad del contrato civil, ello en lo que se desprende de un contrato de mandato que había sido celebrado con el objetivo pues, de dar alcance a la ejecución de este proyecto Red Más. Una segunda, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo efectuado por el IDEAN, en lo que tiene que ver con la emisión de certificado de créditos de carbono. Y por último, señala que también se contaba con la acción popular para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas que aquí se entendían amenazados con la ejecución de este proyecto Red Más. Ya dicho fallo en primera instancia fue impugnado y en segunda instancia toma la decisión la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en fecha 21 de octubre de 2022, quien confirma la decisión en primera instancia bajo los siguientes argumentos. Uno, que lo pretendido es solamente una controversia de tipo contractual sobre la validez u oponibilidad de un contrato, cuyo juez natural pues, no es en principio el juez de tutela. Lo segundo, que los accionantes no pretenden como tal la protección del derecho a la consulta previa, de modo que la acción de tutela no sería la vía procedente para discutir el amparo de otros tipos de derechos. Y tercero, que los accionantes no explicaron en qué consistía, cuál era ese perjuicio irremediable que conllevaba a que le fueran tutelados sus derechos. Ya en instancia de eventual revisión, dichos fallos son acogidos por parte de la Corte Constitucional para llevar a cabo la revisión y procede la Corte Constitucional precisamente a examinar toda esta situación en relación con si hay lugar a la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en los proyectos Red Más, los cuales a su vez derivan de compromisos establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que a nivel interno tienen un desarrollo normativo en la Resolución 1447 de 2018. Mediante esta acción de tutela, como lo indicábamos anteriormente, que es tenida en cuenta por parte de la Corte Constitucional para llevar a cabo la escogencia de estos fallos de tutela, se establece que los representantes de las comunidades indígenas señaladas y que corresponde en principio al Gran Resguardo Indígena del Baupés, alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio, y argumentaron que el proyecto Red Más, desarrollado en su territorio por empresas privadas, algunas de naturaleza internacional, desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio. Señalaron a su vez que estas empresas se apoyaron para su ejecución en un contrato de mandato con un representante legal sin potestad suficiente y acusaron al Estado colombiano de no adoptar
salvaguardas sociales y ambientales acordadas que garantizan sus derechos. Precisamente, frente a esta, una de las manifestaciones que hacían los accionantes es lo que conlleva que el juez de primera instancia, en el marco de la acción de tutela y a su vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al confirmar, dejen sentado la cuestión o que una de las razones por las cuales se establece la improcedencia de la acción de tutela es precisamente ese contrato de mandato que se suscribió y que atendiendo una presunta falta de capacidad se señalaba que realmente lo que se debería buscar era la nulidad de ese contrato, atendiendo precisamente lo que correspondía a la afectación en cuanto a ese requisito de validez. Volviendo a lo manifestado por la Corte Constitucional, ya lo que tiene que ver con sus consideraciones, la Sala, a quien le correspondió atender este asunto, recibe obviamente la documentación de las partes, en este caso de los accionantes, los accionados y de expertos, mediante los cuales pues, se demuestra que el caso refleja una gran problemática generalizada, porque no solamente puede llegar a afectar a estas comunidades indígenas, en este caso lo que hablábamos del gran resguardo indígena del Baupés, y en especial lo que tiene que ver con las comunidades que viven cerca al río Pirá-Paraná, sino que puede llegar a generalizarse el tema frente a todas las comunidades indígenas que llegan a estar en situaciones similares. Ya en cuanto al desarrollo y conforme a la documentación allegada y los argumentos presentados por accionantes y accionados y los expertos a quienes se les pide también la emisión de los conceptos respectivos, la Corte identifica fallas y problemas en los proyectos Red+, que precisamente da lugar a la necesidad de examinar el estado general de protección de los derechos de autodeterminación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad, integridad física y cultural, así como la consulta y o consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Precisamente la Corte Constitucional considera que en este caso se generan dos grandes problemas jurídicos, uno de índole particular que concierne a la necesidad de evaluar la conducta de las empresas accionadas en la ejecución del proyecto Red+, y un problema jurídico más de índole general, que es el estudio de la política estatal para garantizar los derechos de la población indígena, que va mancomunado con lo que señalábamos anteriormente de esa identificación que hace la Corte Constitucional de forma primigenia, en el sentido de señalar que este caso tiene un alcance no solo aquí a las comunidades indígenas que viven cerca al río Pirá-Paraná, sino de todas las comunidades indígenas en el país que puedan estar en situaciones similares. Conforme a ello, la Corte Constitucional procede a emitir una decisión basada pues, en los siguientes argumentos. Resalta la importancia de fortalecer las iniciativas para mitigar los gases de efecto invernadero, lo cual se busca precisamente mediante estos proyectos Red+, en todo lo que tiene que ver con la lucha global que se adelanta en contra del cambio climático. Destaca que existen desafíos y circunstancias particulares que resultan en un déficit de protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y prácticas inconstitucionales que invisibilizan sus necesidades y circunstancias únicas. A su vez, manifiesta que las empresas accionadas, en este caso aquellas que hacen parte de la ejecución del proyecto Red+, no actuaron con la debida diligencia para respetar los derechos de la población indígena y evitar que sus propias actividades provocaran o contribuyeran a consecuencias negativas de su operación, precisamente al no haber adecuado sus instrumentos jurídicos a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, al no lograr, como lo habíamos dicho anteriormente, un verdadero consentimiento libre, previo e informado de la población indígena, y al no realizar un seguimiento eficaz ni adoptar medidas adecuadas que hicieran frente a las afectaciones que pues, fueron demostradas debido a estas deficiencias que tuvieron las empresas privadas
en relación con la ejecución del proyecto o de la iniciativa, Red Más. Asimismo, la Corte Constitucional encontró que el Estado no ha adoptado un enfoque o perspectiva étnica que garantice el respeto y la protección de los derechos indígenas en los proyectos Red Más, lo cual ha generado problemas en este caso particular y en otras comunidades debido a la insuficiencia de la resolución 1447 de 2018 para abordar la titularidad y operación de estos proyectos Red Más en los territorios colectivos ante la falta de un cuerpo normativo del Sistema Nacional de Salvaguardas para estas iniciativas, y a su vez ello se desprende de las deficiencias en el control, vigilancia y supervisión estatal de la operación de las empresas en el mercado de carbono forestal. Teniendo en cuenta esos argumentos señalados anteriormente, la Corte Constitucional procedió a revocar los dos fallos de instancias, tanto el de la Sala Penal del Tribunal como el del Juzgado 26, y en su lugar amparó los derechos fundamentales de autodeterminación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad, integridad física y cultural y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena del Pirá, Paraná, y de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá, Paraná. En este caso particular también es importante destacar todo el desarrollo de esta sentencia y de este análisis que se hace, que mediante esta sentencia T-248 de 2024 se procedió a analizar por parte de la Corte Constitucional de manera abstracta la ponderación entre los derechos de los particulares a realizar actividades económicas, el derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano y las prerrogativas fundamentales de las comunidades étnicas en relación con su participación ambiental activa para concertar la ejecución de proyectos que impactan directamente en el territorio. Bueno, con ello entonces damos por culminado el análisis de esta sentencia y esperamos que haya sido de su agrado la exposición que aquí se adelantó. Gracias.